Viaje Infinito es presentado por Visa. El mundo es infinite. Descubre el tuyo con la mejor tarjeta para viajar. Corazón de los Balcanes, rodeada por Grecia, Montenegro e Italia, al otro lado del Adriático se encuentra Albania, un país que durante décadas permaneció oculto tras sus propias fronteras y que hoy se abre al mundo como un destino sorprendente. Su ubicación privilegiada le ha regalado una identidad cultural única, castillos medievales que resguardan montañas, ciudades otomanas detenidas en el tiempo, ruinas romanas junto a mercados y una hospitalidad que se respira en cada rincón. Aproximadamente el 70% del territorio albanés es montañoso, lo que lo convierte en un paraíso para el senderismo y los paisajes alpinos. Albania atrae cada vez a más viajeros porque ofrece experiencias europeas a un costo mucho más accesible que sus países vecinos. Desde recorrer senderos alpinos hasta adentrarse en su gastronomía, el país invita a descubrir un continente distinto, sin aglomeraciones y con la calidez del auténtico. Bienvenidos a este viaje infinito por Albania. Esto es Viaje Infinito por la 100.1 con Catalina Edwards. El albanés no se parece a ningún otro idioma de Europa. Pertenece a una rama única dentro de las lenguas indoeuropeas. Nuestra siguiente invitada estuvo viajando por Albania. Ella es deportista e influencer. Se llama Antonia Geame y además estuvo hace muy poquito allá. Así que le vamos a preguntar todos sus datos. Antonia, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. Bien, ¿y tú, Cata? Gracias por venir. Oye, cuéntame, ¿en qué contexto llegaste a Albania? Mira, todo partió porque con mi mejor amiga dijimos, oye, hagamos un viaje como entretenido y queríamos sí o sí ir a Grecia y Croacia. ¿Ya? Y nos habían contado harto amigos conocidos de que habían ido a Albania y Montenegro. Dijimos, qué entretenido, no es un lugar muy turístico por ahora, como que ha sido un boom los últimos años. Dijimos, vayamos a probar, aparte dijeron que era muy barato Sí. y unas playas paradisíacas que era en verdad tener como Bali, pero en Europa. Ah, sí, ese nivel de playas. Sí, sí. Y Para eso de, nos habían contado. claro, no, sí, claro. Es que parece que la descripción entre el Adriático y todo lo que pasa en esta zona, que además es muy montañosa, es muy particular Muy. desde el punto de vista de la flora, del paisaje, ¿no? Sí, es precioso. En verdad es como estar en un Jurassic Park todo el rato, pero europeo, porque hay unas montañas preciosas, la vegetación es demasiado linda. También hay harto como fauna, por decirlo así, onda, cabras, vacas, una vais por el camino. Por ejemplo, fuimos de Sarande hasta Aymare y en todo el camino, la carretera, que en verdad es una callecita, lleno de vacas y cabras. Entonces, en verdad, demasiado entretenido. Y como cada vueltecita tenía un mini pueblito, literal, con un acantilado y unas aguas preciosas. ¿Ya? Y es muy entretenido. Oye, bueno, ¿dónde te quedaste? ¿Cómo hiciste el itinerario de recorrido por Albania? Llegamos a Sarande ¿Ya? o Saranda y nos quedamos ahí 2 noches. Saranda es más como un pueblito, yo te diría que es como más turístico, pero más como de carrete, por decirlo así, porque tiene como más beach club, está al lado de Casimil, que también es ese estilo de beach club, donde hay reposeras, playas muy lindas, buena música y cóctel y todo eso. Ya. Entretenido. Muy Y entretenido. harto turista joven, me imagino yo pensando en lo mismo que pensaste tú. Bajo presupuesto, harto tiempo, en el fondo haciendo un recorrido un poco más amplio por Europa. Me imagino que te encuentras con harta gente como onda mochileros, como haciendo tours por Europa. Sí, de hecho, hasta nosotros nos quedamos en un hostal en Sarande. ¿Ya? Y sí, harto francés, harto suizo, como sí, harto como europeo haciendo como el tour por ahí, Albania y Montenegro. Casi todos iban Por a esa Albania y zona. Montenegro. Eso. Ahora, eso le da, me imagino yo, como un tinte, un toque bien entretenido al destino, ¿no? Sí, muy entretenido, porque es eso lo que tú decís, como que se junta gente joven con bajo presupuesto y con ganas de, como, obviamente, conocer, disfrutar y pasarlo bien también. Sí, pues de todas maneras. ¿Cuánto tiempo estuviste recorriendo Albania? Albania estuvimos 2 noches, que fueron como casi 3 días en Sarande, Uh-huh. y después estuvimos 3 noches más, no, 2 noches más en Imare, que ya eso es nada que ver a Sarande, A ver, ¿por qué? porque ya es mucho más familiar, es como que te dijera onda, un eh, Zapallar, Cachagua, como algo así, ¿Ya? pero de Albania, y hay mucha más familia, es mucho más tranquilo,
pero igual es entretenido. Igual a todo esto, Albania, como es un boom turístico ahora últimamente, no te imaginéis como que hay un casco histórico en donde uno pueda como recorrer, como que es, igual la calle principal es muy chiquitita, se están armando como los restaurantes al frente de la playa, pero que le da como ese toque más de pueblo playero que es muy entretenido, no Sí, es tan súper entretenido. europeo, por decirlo así. Ya, y Sí, hay harta exacto. instalación hotelera, infraestructura hotelera, no tanto, por lo mismo que tú mencionas. Y no tanto, lo que sí nos dimos cuenta, porque como arrendamos autos, íbamos viendo habían construcciones, como te decía, como en el caminito habían hartas como pueblitos chiquititos, se Sí. podía ver que estaban como construyendo hoteles o cosas como ya más un poco más grandes, pero todo como en construcción. Eso sí, había mucha construcción, Ah, eso me sí, di cuenta. ya, o sea, bullante, Sí. pero con todo. Sí, con todo. Y sí habían hoteles, y igual es rico, porque no es como que te encontrís con un Hyatt o un hotel demasiado grande, como habían hoteles más chicos atendidos por gente de ahí mismo, ¿Ya? y como que son más boutique, entonces la atención es mucho más personalizada. Nos quedamos en el Geo Art, que en verdad se los recomiendo, pero a ojos cerrados, el hotel es exquisito, tiene sus propios como reposeras en la playita. Si queréis pedirte, no sé, la mitad del día un jugo, un pancito, una ensalada, te la van a dejar a la reposera. ¡Ay, qué rico! En Para verdad, descansar. es que Y la vista, ¿cómo demasiado es el rico. paisaje? Esa postal. Precioso. No, precioso. Trata de O sea, imagínate describirlo. aguas, Ujú. aguas transparentes, lo que sí no es arena, es como piedrecitas chiquititas. ¿Ya? Entonces, en verdad, el agua se ve muy, muy, muy cristalina. Y tenéis todas estas como montañas verdes al fondo con arbolitos preciosos. O sea, los sunsets, todo se ve demasiado lindo. Es como, yo le decía a la Nico, mi amiga, que estábamos bañándonos ahí, y decía, en verdad es todo un sueño, como, Mm. retírenme aquí. ¡Qué Sí, entretenido! Oye, pero demasiado buen demasiado destino. entretenido. Súper bueno. Muy buen ¿Te, destino, te sí. costó comunicarte con los albaneses? A propósito de lo que yo mencionaba Eh, del idioma. Sí, cacha que no, en verdad casi todos hablan un poco que sea de inglés. ¿Ya? Lo que sí noté un poco como ese como resistencia que tiene la gente local al turista como al principio. Mm. Como que No había están gente muy acostumbrados. dispuesta, exacto, había gente Sí. muy dispuesta y muy buena onda a contestarte todo y como muy atento, y había gente como, yo diría como gente más vieja, como resistente a como el turista. Como que te contestaba pesado, como que casi que no te contestaba. Ah, sí, ¿ah? Claro, poco Sí, acostumbrado, pocos dados al turismo extranjero, de todas maneras, pues está recién partiendo. 100%. Bueno, ¿pudiste Sí. justamente evidenciar eso? Algo que lo que mencionabas a propósito de la cantidad de construcciones, lo que pasa, por ejemplo, con la hospitalidad, con la parte de la gastronomía, los restaurantes, lugares para ir. ¿Hay oferta o no tanta todavía? Sí, sí hay, o sea, siempre va a haber, no es tampoco que tú dijeras como, hay poco, pero no es que estuviera todo lleno y ni que no pudiera pisar nada, no. Muy, es como ese turismo muy tranquilo, es como la costa amalfitana que en verdad no puedes ni caminar por la calle. Ujú. Así que igual eso es muy rico porque no tenéis como ese volumen de Sí. turista insoportable. Oye, ¿y qué Y temperatura te tocó en agosto? eh, ponte tú, hacían como 25, 30 grados por ahí, Ya, pero no era un calor insoportable, así que no podéis caminar ni respirar. ya. Y tampoco es muy húmedo, entonces no era tan terrible. Ya, exquisito, súper rico. Ya, ¿cómo fue el Sí, no, itinerario exquisito. entonces? ¿En qué momento de tu viaje llegaste a Albania y qué hiciste después? Nosotros hicimos Grecia primero, que ahí hicimos Santorini, Paros Ya, y Mykonos. Y luego nos fuimos hicimos Atenas y ahí cruzamos Albania. ya, perfecto. Oye, qué Y entretenido. demasiado entretenido. Y ahí hicimos Sarande y arrendamos un auto y nos fuimos a Imare Ujú. y después nos fuimos a Montenegro. Ya, perfecto. ¿Pudiste conocer algo de Sí. los castillos de Albania? Sí, fuimos en Sarande uno típico que se llama Le Curesi, algo así. Ya. Que es como para ver el sunset demasiado lindo, tiene como una onda boho y es muy entretenido porque tiene el restaurante como full pituco, como que te sentás con Ujú. como con el mantel y todo, Ya. y un poco más abajo está como el bar de las pizzas y cóctel, entonces tú te puedes pedir una pizza, un cóctel y te vas a sentar a ver el atardecer Te precioso va muy bien. y que se ve como, sí, se ve como el cerrito al fondo con el agua y un faro y como las lucecitas de noche, no, todo demasiado lindo. Precioso, qué buen destino, Sí, definitivamente. muy buen Oye, en la destino. parte como más agreste de las montañas, ¿pudiste recorrer, conocer algo? O sea, cuando nos metimos como desde Sarandí y Mare, como que estuvimos un poco en Ahí las montañas. paseaste, claro.
Sí, pero tengo otra amiga que le encanta el trekking y todo eso, que ¿Ya? literal fue como 2 semanas después de nosotras a hacer como el recorrido de los trekking, estuvo 10 días recorriendo 200 kilómetros por las montañas Oh, y dice que en verdad fue así soñado, sí, parece precioso, que es todo muy muy, muy lindo, lindo. parece que es muy lindo. Sí, Oye, distinta alternativa entonces para la gente que quiere hacer deporte, descansar. Gran destino sí. Albania. Muchas gracias Antonia Giame, deportista, influencer, estuvo en Albania hace muy poquito y ahora nos estaba compartiendo sus datos de este destino que además es súper conveniente. Que te vaya muy bien, gracias. Muchas gracias, Cata, que estés bien, chao. Seguimos en Viaje Infinito. Esto es Viaje Infinito por la 100.1 con Catalina Edwards. La dictadura comunista de Enver Hoxha entre 1944 y 1985 se construyeron más de 170.000 búnkeres en todo el territorio albanés, desde la costa hasta las montañas, como defensa ante posibles invasiones que nunca llegaron. Hoy, muchos se usan como cafés, galerías o espacios culturales. Bajo la dictadura de Hoxha, Albania fue uno de los países más aislados del mundo, con menos apertura incluso que Corea del Norte. Esto explica por qué recién, en los años 90, comenzó a abrirse al turismo internacional. Durante la ocupación italiana y alemana de Albania, Hoxha emergió como un líder del movimiento de resistencia comunista. En 1944, con la retirada nazi, tomó el poder y fundó la República Popular de Albania. Gobernó ese país durante más de 40 años, con mano de hierro, convirtiéndola en uno de los países más cerrados y aislados del mundo. Murió en 1985, dejando a Albania empobrecida, aislada y bajo el control del Partido del Trabajo de Albania hasta la caída del comunismo en 1991. Seguimos en Viaje Infinito. Esto es Viaje Infinito por la 100.1 con Catalina Edwards. Albania tiene una de las mayores densidades de cafetería por habitantes en el mundo, una herencia cultural italiana y turca, porque este es un país que está muy influenciado por distintas culturas, lo que lo hace además muy atractivo desde el punto de vista cultural. Estamos en contacto ahora con una destacada deportista chilena, ella es Nicola Torres, está en contacto con nosotros, estuvo hace muy poquito justamente turisteando por Albania. ¿Cómo estás, Nicola? Muchas gracias por acompañarnos hoy. Hola Cata, muy bien, gracias a ti por la invitación. Oye, qué entretenido conocer un país tan distinto como Albania, que como que no aparece habitualmente en el radar de los viajes que uno hace por Europa, ¿no? Sí, no, es como, bueno, nuevo destino y también fue como hacerlo calzar con un viaje más grande y nada, como que hacía sentido y fue como Albania el lugar que quiero ir, quiero conocer todas las fotos que había visto, el color del agua, lo entretenido que se veía, así que Sí. eso era muy emotivo y nada, estaba como en los pendientes de Totalmente. Europa. ¿Qué sabías de Albania, Nicola? Así siendo honesta, en verdad fue como el color de las playas, Ya, lo entretenido que era y como también que era como un nuevo lugar para ir con amigas o con familia, que los alojamientos son baratos, que comer es más barato. Porque claro, hicimos un viaje un poco más caro y fue como ya, estos lugares puede que nos ayuden a hacer como a netear. un neteo a netear de costos, Ya. pero que tenía como, claro, que tiene esto de que en el sur son las playas y como más fiesta y en el norte el tema de los trekkings y que tienen como mucha montaña, así que ahí tuvimos que elegir y elegimos más turismo de playa, de salir a ver atardeceres, etcétera, que lo otro, Sí. así que lo otro queda pendiente. Qué entretenido, de todas maneras. Oye, Albania es un país que se abrió al mundo, como comentábamos, hace muy poquito, la verdad, a fines de los 90, viene de una dictadura comunista bien larga, y de repente eso se nota en los países como más, que están al otro lado de la cortina de hierro. Yo no sé si tú lo pudiste percibir, porque tú vives en España y probablemente ves como esa otra cara. Sí, no, totalmente. O sea, como que se nota que no es como un país desarrollado como todos los de Europa, Ujú. en cosas como básicas, como si van a ir a Albania tienen que ir efectivo, pero es que sí o sí, porque hay pocos lugares en los que se puede pagar con tarjeta. Obviamente que al ser un boom y estos últimos 3 años, como que ya es full turismo, cada vez se adaptan más a ese tema, pero
idealmente, y para facilitarte la vida con todo, llevar efectivo. Sí. Y claro, también como, no sé, lo que decís tú de las cafeterías y todas esas cosas, pero no sé, como no es imaginarse la cafetería de especialidad como las típicas como full aesthetic que hay por toda Europa, es como distinto el concepto. Claro, las construcciones no son las mismas por lo general en Europa, como que siempre uno va a el centro y están las típicas construcciones súper grandes, súper europeas. Esto no, o sea, una ciudad a la orilla del mar que tiene una vista maravillosa, pero con construcciones como arquitectónicamente hablando muy distintas a lo que se suele ver por Europa. Sí, buen punto ese. Oye, tú que trabajas en marcas, a propósito, Nicola, te quería preguntar cómo se está trabajando la marca País o qué es lo que te queda a ti de esa marca Albania y que busca atraer más visitantes internacionales. Yo creo que se está explotando mucho el tema como de, bueno, pues desde del lugar que yo fui, que es el sur y que es como muy playero, Ujú. como tiene como una onda entre como Tulum, como que quieren ser un poco como por ese lado, como Ya, llamar la atención por las playas como, y meterse en el mundo más como de los DJ y el techno y como tener estos beach clubs de ese estilo. Como que yo creo que va por ese lado y también va por el lado como perfecto. de hacer las rutas en el norte, como mucho más trekking y como Ujú. distintos tipos de viajeros, como que yo creo que iba Perfecto, como, hay diferentes targets y tratan de llamar la atención por eso, como las Maldivas europeas, como, y perfecto. poder llamar a diferentes tipos de turistas. Interesante eso, porque, claro, plantea además la conexión y la importancia que tiene hoy día el turismo sustentable, el respeto y el control del turismo masivo, que también es algo que está muy presente hoy día en Europa, que tú probablemente también lo vives día a día. Quizás en Albania eso hoy Sí, día es una oportunidad, digamos, para desarrollar este nuevo destino turístico. sí, totalmente. O sea, yo creo que igual se está cuidando como el tema de los turistas y todo, porque, claro, llegan a invadir y llegan a ensuciar, qué Sí, sé yo, po. como se trata de cuidar y es un lugar que se nota que la naturaleza como que es muy como central también. Yo creo que igual me faltó conocer lugares como más naturaleza Ujú. como en sí misma, Pero se pero ve se nota. en los Sí, se ve. trayectos, sí. Eh, Totalmente, o sea, muy Total. verde. Igual me tocó justo en un minuto que hubo un incendio súper grande en Albania, entre justo Sarandí y Mare, entonces me tocó hacer como la ruta en auto y se había quemado muchísimo de los cerros, o sea, fue muy, muy heavy, eso fue lo que Ya, sí. les pegó harto allá, Oye, en sí. este camino, Nicola, cuéntame, ¿está Albania preparada con infraestructura hotelera, transporte justamente para este rápido aumento de visitantes? ¿Cómo lo viviste tú en tu viaje? Yo creo que como que han ido construyendo sobre la marcha, de mi experiencia, en verdad, más que nada. Ujú. No creo que esté mal conectado, pero la conexión en toda Europa por lo general es demasiado fácil, rápida, encontrar miles de como aviones, trenes, buses, etcétera. La carretera es una sola, de una vía, o sea, ahí como entre medio de los cerros, entonces los trayectos por lo general suelen ser súper largos. Si van para allá, yo igual recomiendo como arrendar un auto, si es que esté con más personas, para poder moverte de un lugar a otro, porque claro, para ir a conocer todas las playas, sobre todo en el sur, como hay que moverse en auto durante varios kilómetros, no es caminable, imposible, y los buses pasan no con mucha como Frecuencia. frecuencia, se ve todo súper en construcción, pero también, claro, como el trato a los turistas como que de repente es como extraño, como que es muy cómodo y después hay otras personas que son como más, con más resistencia y que, claro, también están desconectadas por el idioma, eh, pero yo creo que igual cada vez más se está como, igual hay personas de otras partes del mundo trabajando, como no Ya. solamente personas de Albania, pero también está bueno eso porque hay muchas personas de Albania que trabaja ahí, entonces podéis conversar con personas que conocen el lugar Sí. perfectamente desde que nacieron, Sí, entonces está bueno. definitivamente. Nico, cuéntame un poco respecto de los lugares imperdibles a tu juicio de Albania que hay que conocer sí o sí. Yo creo que de la parte como de Sarandí y Casimil, yo creo que es muy importante conocer como Casimil y las playas de ir por el día. Quedarse en Sarandí está bueno porque es como más central, tenéis más cosas. Si te quedas en el centro está todo caminable, los restaurantes, los pubs, cafeterías, los buses que salen a, no sé, por ejemplo, si vaya a Montenegro, justo después de Albania que están al lado. Pero yo diría que eso y una playa que, si me pudiera saltar cualquier cosa y si tuviera que elegir un solo lugar, Imare. Imare es precioso, así agua turquesa que se ve por todas partes, es mucho más balneario, está como, no te diría que está más desarrollado, pero tiene como restaurantes que están a la orilla del agua y son muy bonitos y son muy buenos restaurantes también.
y tiene como el concepto del hotel boutique muy, muy armado y todos tienen vista como al mar y eso es muy, muy, muy Y bonito. la vista increíble. ¿Cómo nos describirías esa postal, Nico? Hoy no sé, es que es como, no podía parar de mirarlo, o sea, yo miraba el agua y decía como, cómo es de este color? Como no, es Impresionante. imposible. No, es impresionante, es demasiado lindo, es como que vibran los colores y es una mezcla, claro, como de verde con agua, que eso no se suele ver tanto en todas Sí. partes, como el tema como de la montaña, el árbol El y paisaje el como agua bien, atrás. la parte como de la Riviera Albanesa que le llaman, es como un paisaje Sí. bien escarpado. Sí, ¿no? Y tiene como de todo, como que está ahí en la montaña y el agua está ahí en el mar, pero no es muy mágico, o sea, estar dentro del agua, aparte que el agua, no sé cómo decir, la temperatura es demasiado rica, entonces puedes quedarte como horas flotando y el mar es muy tranquilo, no es como que, o sea, los lugares que estuve no es como que hubiera olas ni nada, entonces te metí y es como un lago, pero no, una maravilla, o ¡Qué sea, rico! conocer y recomiendo sí o sí hacer los tours en bote. Como Qué buen no. dato. Eso también está buenísimo. De hecho, o sea, si estáis en Sarandé y no va a ir a Casimir, no es necesario arrendar auto porque es todo caminable y así los tours en botes y también hacen tours a todos los lugares de Casimir, a las cuevas y eso es precioso también. A nosotros nos tocó un bote así como con no sé cómo decirlo, marinero, el conductor del bote. Ya el capitán. El capitán, demasiado simpático, dejaba que todo el mundo manejara, le ponía el gorro de capitán, les bailaba. Ay, Como no, muy qué divertido. simpático. Está No, buenísimo. y te dejan, no sé, 4 horas en una playa preciosa con agua así azul turquesa maravillosa y después ya te traen de vuelta, pero muy entretenido. Súper entretenido. Oye, qué buenos datos. Nicola, muchas gracias por haber estado con nosotros. Nicola Torres, atleta chilena, vive en España. Ella, por supuesto, por su preparación, pero además es una tremenda viajera que nos comparte hoy día sus mejores datos de Albania. Gracias, Nico, que te vaya muy bien. Muchas gracias, Cata, que estés bien. Hasta pronto. Seguimos en Viaje Infinito. Viaje Infinito por la 100.1 con Catalina Edward. En 2024, Albania recibió 11.7 millones de visitantes internacionales, marcando Un nuevo récord para el país. Los datos oficiales del primer semestre de 2025 indican que alrededor de casi 5 millones de turistas extranjeros ingresaron entre enero y junio. Esto es un aumento de casi el 5% con respecto al mismo periodo del año anterior. Además, junio fue excepcional porque se registró un incremento del 37% en varias visitas respecto a 2024. Esta explosión turística se debe en parte a un ambicioso plan de regeneración de patrimonio. Se restauraron castillos emblemáticos como los de Berar, Kiriokaster y Canina, y se mejoraron kilómetros de espacios públicos, plazas, señalización y senderos. Las iniciativas han estimulado definitivamente además el emprendimiento local. Muchas familias han convertido casas antiguas en bed and breakfast y han surgido nuevas experiencias culturales, rutas de senderismo, buses, paseos en bote e incluso tirolesas en zonas naturales. Tremendo atractivo turístico a buen precio. Definitivamente este destino, Albania, emerge como un tremendo atractivo para este 2025. Muchas gracias por habernos acompañado en este capítulo de Viaje Infinito. Les recordamos que Viaje Infinito tiene un podcast en su canal de Spotify y recordarles que, por supuesto, los viajes se viven 3 veces. Cuando los soñamos, cuando los vivimos y cuando los recordamos. Hasta pronto. Viaje Infinito fue presentado por Visa. El mundo es Infinite. Descubre el tuyo con la mejor tarjeta para viajar.